No googlees esto. Guatse. Yo lo voy a googlear igual. No, claro, con razón. ¡Ey! Me agarra acá, laburando, ¿qué tal? Ya en una de las primeras historias innecesarias que hice, que creo que la subí a Instagram y no a YouTube, hablé sobre los diferentes ritos fúnebres alrededor del mundo. Pero hay uno que me faltó y es el ritual zoroástrico del enterramiento, también conocido como Dogmenashini, que si bien dejó de estar vigente en la mayor parte del mundo, principalmente en Irán, donde se solía hacer, hoy en día hay poblaciones en India, más específicamente los Parsi, que la siguen realizando. Y ahora vamos a ver por qué dejó de estar vigente. Para la religión zoroástrica, el cadáver de una persona muerta es algo impuro. Por lo tanto, está muy mal que esa cosa impura y mala contamine cosas completamente puras como la tierra o el fuego. Entonces, cuando alguien muere, no los entierran ni tampoco los creman, sino que utilizan unas llamadas torres del silencio o dakma. En estas torres se ponen los cuerpos para que los buitres se encarguen de comer la carne. Y cada torre está asimismo dividida en 3 anillos. En los anillos exteriores se ponen los cadáveres de los hombres, en el del medio los de las mujeres y en el más chiquito del centro van los de los niños. Y antes de dejar a tu tío para que se lo coman los buitres, hay una pequeña ceremonia que incluye a un perro que entra a la habitación donde se está haciendo toda esta ceremonia, porque según la religión esta, el perro tiene ojos para ver vida más allá de sus ojos físicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, dejan que el perro ingrese para asegurarse de que la persona realmente esté muerta. Después de esa ceremonia se dejan los cadáveres en la torre del silencio, los buitres se encargan de comerse la carne y el sol y el viento se encargan de secar y dejar bien blancos esos huesos que quedan. Después de eso, los huesos se juntan, se tiran al centro de la torre y se le va tirando cal para que con el tiempo se vayan degradando o desintegrando. Como dije, además de en la India, también se hacía en Irán, pero en los 70 empezó a surgir un pequeño problema. El primer problema fue que las ciudades fueron creciendo cada vez más y cada vez se acercaban más a estas torres del silencio. Y recordemos que estamos hablando de torres grandes con cuerpos descomponiéndose en la parte de arriba, no es algo de lo más higiénico que digamos. Y en segundo lugar, empezó a haber cada vez menos buitres. Esto por 2 razones. En primer lugar, justamente por esta ampliación de la parte urbana que iba espantando a los buitres. Y en segundo lugar, porque un estudio demostró que la población de buitres realmente disminuyó un montón en ese lugar. Eso a raíz de que a las vacas le daban un fármaco llamado diclofenaco. La vaca toleraba ese medicamento, pero ¿qué pasa? Cuando la vaca se moría y el buitre se comía el cadáver de esa vaca lleno de ese fármaco, le terminaba provocando una insuficiencia renal y el buitre se moría. Por lo tanto, en 2005 prohíben el diclofenaco, pero igualmente nunca se logró normalizar la población de buitres. Y sin buitres que se coman la carne, el proceso es muchísimo más asqueroso y tarda mucho más. Toda esa problemática dio como resultado que en Irán se termine prohibiendo esta práctica, pero en India la población parsi, como dije al principio, comenzó a marchar por sus derechos y por mantener sus costumbres y logró que se sigan permitiendo las torres del silencio con ciertas regulaciones. Como no hay buitres suficientes, se instalaron unos enormes concentradores solares para apuntar toda la luz solar a estos cadáveres en descomposición para secarlos mucho más rápido. Pero eso no es perfecto, ya que tanto calor aleja a las pocas aves carroñeras que se acercaban a los cuerpos y además en días nublados no funciona el truquito. Por lo tanto, un proceso que los buitres harían en un par de horas y bastante limpio dentro de todo, termina tomando semanas. Y además el olor a podrido recorre kilómetros e incluso estas torres del silencio ya se ven desde los rascacielos que se van construyendo, por ejemplo, en Bombay. Por lo tanto, en los próximos años se verá cómo continúa, porque sin dudas es una práctica que está chocando con la vida de la gente, ya que imagínate vivir al lado de una torre que tiene 20 cuerpos en el techo. Nos reencontramos en el próximo video, por supuesto que sí, y muchas gracias a Con Eso No Se Jode por auspiciar el video de hoy. Un juego ideal y lleno de humor negro para jugar con tus amigos o familiares, a menos que uno de ellos tenga algún tipo de enfermedad y se lo tome a mal. En ese caso la reunión puede tornarse un poco incómoda y puede haber enojos de por medio, algún asesinato, quién sabe. Hasta luego, nos reencontramos en el próximo video. Chau, chau. Y te recuerdo que me ayuda un montón si comentás, te suscribís, pones una manito arriba, abajo en la que se te recante y, ¿por qué no, activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video? Hasta luego.